Bien, siempre hablamos de la inteligencia artificial. Pocos conocemos, me incluyo, cuál es el alcance de todo esto. Para esto vamos a hablar con un especialista, Sebastián Di Domenica, especialista en IA, y el tema de los ganadores del Nobel de Economía 2024. Sebastián, ¿cómo unimos estas dos situaciones? Hola Santiago, ¿cómo estás? Un ¿Cómo gusto estás hablar con vos? vos. ¿Cómo estás? Bueno, mira, te cuento, Daron Acemoglu es uno de los tres ganadores del Premio Nobel de Economía que le otorgaron la semana pasada, sí, junto con Simon Johnson y James Robinson, pero básicamente el más conocido de los tres es Daron Acemoglu, que tiene una larga, digamos, es un viejo conocido, estuvo en el país varias veces. Pero lo interesante es, él por un lado, te cuento un poco por qué ganó el premio Nobel y después te cuento que también escribió mucho sobre la economía a partir de la inteligencia artificial y te cuento qué es lo que dice de lo Claro, que puede pasar con el trabajo en y el te futuro. pregunto si escribió mucho. Y esa es la gran duda. Si él escribió mucho o si la IA se ocupó de esto. Ah, no. Él es un profesor del MIT. Primero te digo que es de origen turco, pero vive en Estados Unidos, es un turco norteamericano que es profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, tan conocido, y el otro profesor también es del MIT y otro es de Harvard. Los tres han compartido este premio Nobel de Economía. Y te cuento un poco por qué le dieron el premio Nobel. Le dieron el premio Nobel porque él hizo un estudio sobre por qué algunos países son desiguales y por qué otros países tienen una distribución más equitativa de la riqueza, ¿no? Y él para hacer eso, para hacer ese estudio, analizó la historia de muchas colonias, ¿no? Entonces estudió cómo el recorrido de las colonias determinaban que luego de mucho tiempo los países eran más ricos y además más igualitarios y otros más pobres y menos y más desiguales, ¿no? Y entonces en su análisis, en su estudio, señala que lo más importante para digamos, esas naciones que lograron mayor igualdad son aquellas que tenían un peso muy importante las instituciones, es decir, que valoraban las instituciones y eran mucho más importantes que sus políticos o que sus líderes, es decir, la relevancia mayor la tenían las instituciones, ¿no? Instituciones como la educación, la justicia, y después analizaba que había dos tipos de instituciones en esos diferentes países. En las colonias que eran digamos que eran más desiguales y más pobres, eran instituciones extractivas, es decir, extraían los recursos para beneficiar básicamente a los colonizadores, ¿sí? Para que se Claro. puedan llevar los recursos naturales. Mientras que las instituciones inclusivas beneficiaban a toda la sociedad y proponían una distribución más equitativa de esos recursos y la posibilidad de acceder a la riqueza más equitativa, había mayor igualdad de oportunidades. Entonces, bueno, eso marcaba, pero digamos, estaban puestos no en los líderes, sino en las instituciones, los que lograban, digamos, las entidades que lograban que eso sea posible eran las instituciones, ¿no? Entonces, este estudio que analiza un poco el recorrido, el derrotero de los países para generar sociedades más igualitarias o más inequitativas y desiguales, se planteaba en las instituciones. Él estuvo en la Argentina hace aproximadamente una década y él señalaba que lo importante en Argentina era digamos que una buena perspectiva para Argentina sería dejar de poner tanto el foco en los liderazgos y Ujú. poner más el foco en estas instituciones que sean más igualitarias y más inclusivas, y no tanto en los liderazgos que podían ser de una u otra manera, pero él decía, si no nos acordamos de los nombres de los líderes es porque las instituciones tienen mucho más importancia que los liderazgos o los políticos, ¿no? Entonces, Sebastián, claro, eso es, el estudio plantea desde una sociedad, desde un país que tiene
mal repartidos los recursos y que tienen esta baja de instituciones, si se puede mejorar o ya las cartas están repartidas, si es difícil, porque, claro, se me viene a la cabeza la repartición del litio, un recurso fundamental para la Argentina, pero que finalmente va a quedar una regalía y quien se va a llevar todo el recurso vuelve a ser un país de estos que están del otro lado de la línea. No, claramente no, él no tiene para nada, al revés, es un economista muy interesante de leer porque es un economista muy simple de acceder a sus textos, no son textos difíciles, y además es un economista con una mirada optimista, ¿no? A mí me gusta mucho Acemoglu. Yo ahora te cuento un poco qué dice de la inteligencia artificial, pero sí, y de hecho cuando uno analiza los textos, y de hecho las entrevistas que dio cuando vino a la Argentina, él tiraba un poco en digamos, perspectivas posibles para tratar de lograr esas instituciones equitativas. Él habla mucho del desarrollo de infraestructura, de rutas, es decir, esa infraestructura que mejorar la economía de un país. Él habla mucho de la educación, él habla mucho de la justicia. Y él dice que, bueno, que las economías activas tal vez son próximos años, porque acaba, ¿no? Cuando ya se llevaron todo, ese programa ya no funciona, ¿no? Él plantea una búsqueda de instituciones y que logren equilibrar todas estas irregularidades o desequilibrios económicos y con relación a la igualdad de oportunidades. Él habla mucho de Corea del Sur, ¿no? O países que tienen pocos recursos, pero que han logrado instituciones como por ejemplo la de la educación. Claro, Sebastián, ¿sí? Vamos a meternos bien para la próxima en lo que dice puntualmente sobre 3 ítems importantes para la Argentina, como es la educación, la salud y la infraestructura, y si habla algo de la pobreza, porque claro, no es lo mismo arrancar en un país con 10, 5% de pobreza que con uno con cerca del 50 o más. Vamos para la próxima, Sebastián, ¿te parece? ¿No querés que te cuente un poquito de inteligencia artificial? Para la próxima, porque tenemos algunos problemas de conexión. ¿Te parece, Sebastián? Gracias. Santiago, muchas gracias. Te mando un abrazo.